Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más a las noticias del día, las noticias más importantes de hoy, con el foco puesto en el conflicto en Oriente Medio, con una posible segunda tregua por parte de Israel, las tensiones en el Mar Rojo, con la alianza que ha formado Estados Unidos y de la que se ha caído finalmente España. Hablaremos también de toda la actualidad en la guerra entre Rusia y Ucrania, con el presidente ruso, con Vladimir Putin, hablando en las últimas horas sobre amenazas a la OTAN. También hablaremos de que quiere, en este caso, o más bien no quiere luchar con Europa, y también el foco puesto en la rueda de prensa de Volodymyr Zelensky, del presidente ucraniano, que, ojo, ha dicho en el día de hoy que han ganado, que hay una victoria en el Mar Negro. Ahondaremos en todas estas cuestiones y también en la crisis de gobierno que se está formando en Francia en las últimas horas, pero antes ponemos el foco en la tensión en el Mar Rojo, con un barco mercante que navegaba frente a Somalia, que ha sido secuestrado por asaltantes desconocidos. Es lo que ha dicho este martes el Ministerio de Defensa español, alimentando los temores de que los piratas estén regresando al Golfo de las aguas de Adén y el Mar Rojo, que además ya están plagadas de un aumento de ataques al transporte marítimo. Un buque de guerra español se ha apresurado a comprobar el buque Ruen, de bandera maltesa, después de recibir informes de que había sido secuestrado. Dicen que ha estado bajo control de la piratería desde la mañana del 14 de diciembre. Esto es lo que afirma el Ministerio en un comunicado, en su primera confirmación del destino de este barco. Pendientes de estas tensiones con los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, que han afirmado este martes que van a seguir, que van a continuar con sus ataques contra barcos vinculados a Israel en el Mar Rojo, en respuesta a la nueva coalición militar anunciada por Estados Unidos para garantizar la seguridad y la libertad de navegación en esta vía marítima, que les recordamos un día más que es crucial para el comercio internacional. Dicen los hutíes que la coalición formada por Estados Unidos es para proteger a Israel y para militarizar el mar sin ninguna justificación, y que no va a impedir que Yemen continúe con sus operaciones legítimas en apoyo a Gaza. Es lo que ha dicho el portavoz de los hutíes en las redes sociales, apuntando a que van a seguir, a que van a continuar con los ataques y que además van a montar operaciones aproximadamente cada 12 horas. También el foco en Estados Unidos, que ha puesto en marcha una patrulla, un nuevo grupo de trabajo con sus aliados para contrarrestar la amenaza hutí del Mar Rojo. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, calificó los ataques de imprudentes y peligrosos y ha anunciado una reunión ministerial. Este nuevo grupo va a estar destinado a proteger a los buques comerciales que viajan a través del Mar Rojo. Ha hecho especial énfasis Austin en la reciente escalada de ataques imprudentes por parte de los hutíes. Dice que están violando el derecho internacional. También nos fijamos en España, que ha anunciado que no va a intervenir en la operación Guardián de la Prosperidad lanzada por Estados Unidos y que tiene como objetivo garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el Mar Rojo después de los recientes ataques de las milicias hutíes yemeníes. Es lo que ha informado el Ministerio de Defensa, y precisamente escuchamos a la ministra Pilar Alegría hablando sobre esta operación en el Mar Rojo y sobre lo que va a hacer España. Ser muy concreta en esta cuestión. España unilateralmente no participará en esta misión. No participará unilateralmente. Es más, les diré, cualquier decisión que se adoptase siempre sería bajo el marco de la OTAN y la Unión Europea. Creo que tiene que quedar muy claro estas cuestiones. Y fíjese, usted apelaba a la crítica que ya había realizado a través de las redes sociales el líder de la oposición, el señor Feijóo. Fíjese qué importante es mantener reuniones con el presidente del Gobierno para estar bien informado de los temas que afectan a nuestro país. Seguimos hablando del conflicto en Oriente Medio y en este caso de la posible liberación de rehenes, con Hamás, que ya ha anunciado que rechaza mantener negociaciones sobre el intercambio de prisioneros durante la guerra en Gaza, pero eso sí, dice que está abierto a cualquier iniciativa para poner fin a la misma. Es lo que ha dicho un alto funcionario del grupo terrorista en un comunicado en el que afirman su posición de rechazar categóricamente la celebración de cualquier tipo de negociación sobre el intercambio de prisioneros en el marco de esta continua guerra por parte de Israel. Sin embargo, dicen que están abiertos a cualquier iniciativa que contribuya a poner fin a la agresión contra su pueblo y abrir los cruces para llevar ayuda y brindar socorro al pueblo palestino. Precisamente hablamos en este caso de Israel, que dice que está listo para otra pausa humanitaria que permita la liberación de rehenes. Esto es lo que ha dicho su presidente en una sesión informativa en la que ha hablado con embajadores que representan a más de 80 países. Ha dicho Isaac Herzog que es
realmente importante reiterar que no están luchando contra el pueblo de Gaza, que no son sus enemigos. Dice que están luchando contra Hamás, que ellos sí que son el enemigo y que por eso están tomando las medidas humanitarias posibles según el derecho internacional humanitario. Afirma que Israel está haciendo enormes esfuerzos para aumentar la ayuda humanitaria y además ha atacado a la ONU por lo que ha descrito como un fracaso. Dice que durante las 2 últimas semanas las Naciones Unidas y otros socios han fracasado en la entrada de camiones a Gaza, que solo unos 125 o 100 camiones por día han sido capaces de entrar en esta franja. Hablamos también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha reconocido hoy que el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en Oriente Medio ha provocado que se descentralice el foco de la atención que antes se encontraba en Ucrania, lo que supone una victoria diplomática para el presidente ruso Vladimir Putin. Dice Zelensky que Rusia ha tenido ciertos éxitos en el campo diplomático y que esto es un hecho, porque algunos países han empezado a pensar en quién deben priorizar su apoyo, si Ucrania o Israel. Esto es lo que ha dicho en la conferencia de fin de año celebrada este martes, en que dice Zelensky que definitivamente no tiene un impacto positivo sobre Ucrania. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Corea del Norte, del lanzamiento de prueba que tuvo lugar este mismo lunes del Hwasong-18 de combustible sólido que se produjo un día después de que el submarino de propulsión nuclear USS Missouri llegara a puerto en Busan y después de que Estados Unidos y Corea del Sur advirtieran que un ataque nuclear por parte de Pyongyang significaría el fin del régimen de Kim. El propio Kim Jong-un dijo que el lanzamiento de este misil, capaz de alcanzar costas estadounidenses, es una señal clara para las fuerzas hostiles y que muestra las opciones del país en caso de que Washington tome una decisión equivocada en su contra. También una de las noticias más importantes de hoy sin duda ha sido el volcán en Islandia, en el suroeste de Islandia, ha entrado en erupción este lunes por la noche después de semanas de actividad sísmica. Ha causado una fisura de 10 millas de largo en una carretera y ha puesto al país en estado de emergencia. La lava desde el volcán que se arrojaba a la península de Reykjanes ha llegado a un ritmo de hasta 200 metros cúbicos por segundo según la Oficina Meteorológica del país, que señala que ha sido más rápida que cualquier erupción en los últimos años. Eso sí, hay buenas noticias, ya que apuntan a que ahora es una cuarta parte de esa cifra. Nos cuenta, nos explica todos los detalles nuestra compañera Marta Vilar. Tras semanas de actividad sísmica, un volcán al suroeste de Islandia acaba de entrar en erupción y está, atención, a solo 40 kilómetros de la capital del país. La erupción además se ha producido con mucha fuerza y es que hay fuentes de lava fundida que se están enviando a cientos de pies de altura hacia el cielo. Ahora mismo lo que se comenta en medios de comunicación es que está en riesgo un pueblo pesquero, que por cierto ya ha sido evacuado al sur del lugar donde ha ocurrido esa erupción, una planta de energía y además también la principal atracción turística del país, que es el balneario Blue Lagoon, que está al oeste de Islandia. Bueno, lo que se esperaba era una erupción desde finales del mes de octubre, así que ya hace bastantes semanas, aunque es cierto que el área ha experimentado varias semanas de relativa calma antes de que anoche a las 10:17 de la noche, hora local, empezara a fluir la lava. Ahora mismo, para que entendamos también un poco cómo está la situación, hay varios vuelos operando en el principal aeropuerto internacional, el de Keflavik, y un aviso de las aerolíneas asegura, por un lado, que se está produciendo una erupción volcánica sin emisión de cenizas o con una emisión mínima. De momento lo que sabemos es que la grieta en la corteza terrestre tiene aproximadamente 4 kilómetros de largo y que hay erupciones a lo largo de toda su longitud. La península volcánica, por cierto, ha estado inactiva casi durante 800 años, hasta principios del año 2020, y es entonces cuando ya volvió a ocurrir una intensa actividad sísmica. La lava es cierto que salió a la superficie en la península volcánica en 2021, después otra vez en agosto de 2022 y en julio de este año de nuevo, aunque es verdad que dicen los expertos que la erupción que comenzó este lunes es la más contundente de las de los últimos años en la península volcánica de Islandia. Precisamente seguimos hablando sobre la potencia de la erupción de la grieta volcánica que comenzó a escupir lava esta noche en Islandia y que sigue reduciéndose, lo que informa durante esta tarde la Oficina Meteorológica de Islandia, que dice que el flujo de lava se estima a grosso modo en un cuarto de lo que era el inicio y un tercio de la grieta original está activo, lo que informa la institución en su último boletín. Los surtidores de magma que durante la noche han llegado a alcanzar 120 metros de alto, ahora suben hasta 30 metros como máximo, según agrega el IMO. De su punto álgido en el que se extendía a lo largo de 4 kilómetros, la actividad volcánica se ha reducido ahora a unos 5 núcleos a lo largo de la grieta original.
Seguimos con más noticias y hablamos ahora de Rusia, que ha convocado hoy al embajador finlandés para expresar su preocupación por un nuevo acuerdo de defensa entre Helsinki y Washington. El gobierno ruso ha dicho, en este caso, en palabras de la portavoz del Ministerio, María Zaharova, que los funcionarios han informado al embajador de que Moscú va a tomar las medidas necesarias para contrarrestar las decisiones agresivas de Finlandia y sus aliados de la OTAN, en particular la creciente presencia militar de la OTAN cerca de su frontera. Seguimos con más noticias de Rusia. El Ministerio de Defensa ha confirmado los informes de que una de las superarmas más promocionadas de Rusia se había utilizado cuando aviones rusos atacaron Kiev y la base aérea militar. Este jueves dicen que la guerra de Ucrania-Rusia ha reservado este arma para lo que percibe como objetivos de alto valor y bien defendidos, es lo que dice en su último informe de inteligencia de defensa. Muchos de los lanzamientos, dicen en este caso la inteligencia británica, que no alcanzaron los objetivos previstos, mientras que Ucrania, según apuntan, también habría logrado interceptar ataques de este sistema supuestamente invencible. Rusia, como saben, ha estado utilizando sobre todo misiles balísticos en ataques contra Ucrania desde que comenzó la guerra y ha utilizado con moderación los misiles Killjoy o Kinzhal, que pueden costar más de 10 millones de dólares cada uno. Hablamos ahora del presidente ruso, de Vladimir Putin, que dice que Rusia ha mejorado sus posiciones en Ucrania y que mantiene una defensa activa. El presidente ruso se ha dirigido hoy a la Junta Directiva del Ministerio de Defensa del país, una reunión en la que asisten altos comandantes y otros altos oficiales. También ha dicho Putin que los intentos de infligir una derrota estratégica son una tarea imposible, unos intentos que se han derrumbado y que además dice que se van a mantener la preparación para el combate de las fuerzas estratégicas rusas. Seguimos con más cuestiones, seguimos hablando del presidente Vladimir Putin, que ha dicho este martes que Rusia está dispuesta a hablar con Ucrania, Estados Unidos y Europa sobre el futuro de Ucrania si ellos quieren, pero eso sí, apunta que Moscú va a defender sus intereses nacionales. Putin, que envió las tropas a Ucrania en 2022, ha dicho en muchas ocasiones ya que estaría dispuesto a hablar de paz, aunque sin embargo funcionarios occidentales dicen que está esperando las elecciones presidenciales de Estados Unidos antes de hacer un verdadero esfuerzo. Escuchamos al propio Vladimir Putin hablando sobre estas negociaciones. С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов российского государства, даже через 10, через 15 лет это неприемлемо. И напугали, вот, злобная Россия вам угрожает. Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой. Да мы и сейчас не собираемся. Вот руководство Соединенных Штатов говорит, вот если и НАТО, вот если сейчас на Украине, значит, Россия победит, следующая страна НАТО. То зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны никогда. Не были нужны, и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут эти интересы в конечном итоге. Но это их выбор. Они специально втащили нас и Европу. El propio Putin dice: en Ucrania los que son agresivos con Rusia y en Europa y Estados Unidos quieren negociar, que lo hagan, pero nosotros lo haremos en función de nuestros intereses nacionales. Es lo que ha dicho en esta reunión con la cúpula de defensa en Moscú, donde dice Putin: no renunciaremos a lo que es nuestro. Además, ha acusado a Estados Unidos de explotar a Europa para sus propios intereses y dice que Rusia no planea ninguna guerra contra Europa. Afirmó que la pertenencia de Ucrania a la OTAN no es aceptable para Rusia en 10 años, pero tampoco en 20. Seguimos con más noticias, hablamos ahora de Ucrania. Después de 22 meses de una guerra costosa en hombres, el ejército ucraniano tiene dificultades para encontrar nuevos reclutas que vayan al frente y que luchen contra las fuerzas rusas nuevamente. Apuntan a que sus unidades no tienen suficiente personal, que necesitan jóvenes menores de 40 años y motivados, es lo que dice el mayor Oleksandr Volkov, comandante de un batallón de la 24ª Brigada Mecanizada. El oficial ha preferido cancelar esta mañana una sesión de entrenamiento al aire libre cerca de Bakhmut para nuevos reclutas debido al frío. Dice que solo se impartirán clases en aulas sobre desmontaje y armado de armas personales y primeros auxilios. El ejército ucraniano se queda sin nuevos reclutas en el frente. Escuchamos ahora precisamente al presidente ucraniano. Ha hablado de cuánto está sacrificando el pueblo ucraniano para luchar por un futuro que ellos mismos han elegido. Dice además que agradece a varios departamentos militares ucranianos la gran victoria, es lo que dice Zelensky, la gran victoria en el Mar Negro. Dice que la flota rusa ya no domina la situación y que ya no puede bloquear la economía de Ucrania. Hablamos a Zelensky que se apunta una victoria en el Mar Negro. Personnel of the Security Service of Ukraine, Navy, main intelligence department for major victory in the Black Sea
This is a part of our southern operations, and indeed, not many can. Zelensky también está hablando de la ayuda por parte de Occidente, sobre todo con el foco en Estados Unidos, estas ayudas de hasta 60.000 millones de dólares y las dudas sobre todo que hay con los republicanos que no ceden, que no quieren ceder. Escuchamos a Zelensky, dice, Estados Unidos no nos va a dejar caer. I'm confident that the United States will not let us down, and what we have agreed in the United States will be fulfilled in full. As for the European Union, well, the stakes were very high. We have acquired one victory as for the EU. As for the 50 billion, I'm confident that we have. Por último, Zelensky también está hablando de la situación en el frente en esta guerra contra Rusia y dice que Ucrania no se va a rendir, que desde el primer minuto es su posición y que no van a cambiar. Lose our resilience, we will end this war faster. If you won't fail in our resilience, we will end this war faster. You know, you can remain skeptical about everything, but you can lose the country with it. I'm not ready for it. And I do know that there are many more of us, millions like me here. We are not ready to give up, to let go our country. From day one until the last day, this is how things. Después, con más noticias, seguimos con más noticias y hablamos de que después de Ucrania, ojo a lo que dice Bélgica, después de Ucrania, los próximos objetivos del Kremlin podrían ser Moldavia y los países bálticos, es lo que advierte el jefe del ejército belga, Mikkel Hoffman. Dice que Rusia ya ha demostrado que tiene la voluntad de atacar a un vecino, es lo que ha dicho al medio de comunicación belga VRT, mientras visitaba soldados belgas estacionados en Rumanía. Dice, además, que el lenguaje del presidente ruso Vladimir Putin es siempre ambiguo y que es muy posible que más adelante también tengan otras ideas, ya sea en el sur, en Moldavia o en los países bálticos. Apunta este líder belga que Europa debe prepararse urgentemente y dejar claro que puede defenderse y que contraatacará si es necesario. Lo que ha dicho el jefe de defensa de las Fuerzas Armadas, advirtiendo sobre más posibles ataques por parte de Rusia. Hablamos ahora de Argentina. Esta mañana se ha confirmado que el mandatario Javier Milei no va a designar embajadores en Cuba, Nicaragua y Venezuela en una demostración explícita del nuevo mapa diplomático de Argentina. La decisión geopolítica que ha tomado el presidente argentino impactará en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, donde la anterior administración de Alberto Fernández se alineaba con estos países. Milei toma posturas ideológicas totalmente contrapuestas a las del anterior presidente. No duda en apoyar a la oposición de Maduro en Venezuela, votará en contra de Nicaragua en la OEA y condenará a Cuba en los organismos multilaterales de derechos humanos. La canciller Diana Mondino ya tiene estas instrucciones presidenciales. Mondino estaría definiendo en estas horas la lista de embajadores que nombrará alrededor del mundo y, a diferencia del anterior gobierno, no habrá embajadores en La Habana, Managua y Caracas. La canciller solo mantendrá la actual representación formal en esos estados, como sucede con el régimen de Irán. Y de Argentina pasamos a hablar precisamente de una alianza que se ha relacionado mucho con el país argentino. Hablamos de los BRICS. Después de la expansión, 5 nuevos países árabes ahora buscan unirse a la alianza de los BRICS. Los países árabes están buscando también poner fin a la dependencia del dólar estadounidense y promover sus monedas locales para el comercio mundial. Los 5 nuevos países árabes que han expresado su interés en unirse a la alianza son Argelia, Bahrein, Kuwait, Marruecos y Palestina. Además de estos 5 países árabes, otras 20 naciones están dispuestas a unirse a la alianza BRICS, según confirma el embajador sudafricano Anil Muklal, que apunta que más de 20 países se acercaron formalmente a los BRICS para convertirse en miembros. Los países que están interesados en unirse incluyen Pakistán y Nigeria, entre otros. El propio Muklal dice que ya sea Pakistán o cualquier otro país, hay un gran número de países acercándose formalmente al bloque y que esto será atendido por ministros y líderes de relaciones exteriores en base a un consenso. Pakistán está buscando la ayuda de Rusia, ya se lo contamos, para ser incluido en este bloque. Una de las cualidades de los BRICS sin duda es la desdolarización, pues ojo a lo que están haciendo China y Rusia. Moscú y Beijing han abandonado casi por completo el dólar en los acuerdos bilaterales, es lo que ha dicho el primer ministro ruso Mikhail Mishustin en la 28ª reunión ordinaria de jefes de gobierno de los dos países. Dice que el comercio mutuo ha aumentado casi un tercio en lo que va de año y mientras tanto la mayoría de los pagos, más del 90%, ya se realizan en monedas locales, lo que demuestra
una desdolarización casi total de los vínculos económicos. Rusia y China cumplieron antes de lo previsto la tarea fijada por los jefes de ambos estados de llevar el volumen de comercio bilateral a 200.000 millones de dólares. Esto es lo que señala el primer ministro de Rusia. Hablamos ahora de Francia, con 6 ministros del ala izquierda del gobierno que se están reuniendo para considerar la dimisión, crisis en el gobierno francés después del acuerdo alcanzado en la comisión mixta paritaria. Roland Lesquer, ministro delegado de Industria; Rima Abdul Malak, ministro de Cultura; Clement Ben, ministro delegado de Transportes; Aurélien Rousseau, ministro de Salud; Sylvie Retailleau, encargada de Educación e Investigación; y Patrice Vergriet, responsable de Vivienda. Se van a reunir a eso de las 8:30 con una crisis impresionante que se está viviendo en Francia por la nueva ley de migración y que podría hacer que 6 ministros dejen su cargo en las próximas horas. Y de Francia pasamos a Alemania, que va a ayudar a tapar un agujero en el presupuesto del próximo año, aumentando un impuesto sobre los vuelos de pasajeros para generar 650 millones de euros adicionales en ingresos. Según el plan acordado por la coalición gobernante del canciller Olaf Scholz, la llamada tasa de tráfico aéreo se ajustará anualmente, es lo que dice el portavoz del gobierno Stephen Hebestreit, es lo que ha apuntado en una declaración enviada por correo electrónico. Esto significará que se va a descartar una propuesta que se está considerando para aumentar el impuesto al combustible para aviones. Pendientes también de España, en este caso de una de las empresas más importantes, de Telefónica, y de la orden del Gobierno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Le contábamos hace apenas unos minutos, unas horas, que va a hacerse con el 10% del capital de Telefónica, y es una noticia que ha sido muy bien recibida en Wall Street. Los títulos de la Teleco han llegado a subir hasta un 5% en el New York Stock Exchange, después de conocerse que el Estado vuelve al capital del operador y que de hecho va a ser el primer accionista a través de SEPI. Minutos después de conocerse esta noticia, los American Depositary Receipt de Telefónica han repuntado un 4,5 en la bolsa de Nueva York hasta los 4,07 dólares. El mandato del Ejecutivo se ha conocido con la bolsa española ya cerrada, pero en la jornada de este martes las acciones han caído un 0,75% hasta los 3,56 euros. En lo que va de año sube un 5% frente al 22% del IBEX. Pendientes del alcance de esta noticia, el alcance en torno a la entrada del gobierno en Telefónica, bastante bien recibida en Wall Street con subidas del 5%. Pendientes, como ven, de la actualidad económica, geopolítica. Vamos con una breve pausa, pero sigan enganchados a la programación de Negocios Televisión.